Buenos días, mi nombre es Licia Peñalosa Vargas, soy estudiante de Ontología de tercer semestre de la Universidad José Antonio Páez y en esta oportunidad junto a mis compañeros Stephanie Pirela, Estefanía Rivero, Georgette Rodi, Rodríguez José y Rodríguez Jerry, le vamos a hablar acerca de los que son los sistemas nervioso simpático y parasimpático, los cuales forman parte de lo que viene siendo el sistema autónomo, que son los responsables de realizar la mayoría de las funciones viscerales en nuestro organismo. Comenzando primero con lo que viene siendo la anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático. Las fibras nerviosas simpáticas se encuentran ubicadas en lo que viene siendo la médula espinal, junto con los nervios raquídeos. En el segmento desde la vértebra torácica 1 hasta lo que viene siendo la vértebra lumbar 2. Y que a partir de ahí se trasladan lo que viene siendo la cadena simpática y luego hacia lo que viene siendo los tejidos y órganos correspondientes mediante esos nervios simpáticos. Estos nervios simpáticos poseen una característica especial que los diferencian por lo menos de los nervios motores esqueléticos. Y es que estos poseen dos tipos de neuronas, denominadas neuronas preganglionales y neuronas postganglionales. En el caso de las neuronas preganglionales, cada una de estas posee un soma celular que se va a ubicar en el asta intermedio lateral de la médula espinal. Y pues sus fibras van desde una raíz media anterior de la médula espinal hasta llegar al nervio raquídeo correspondiente. Nada más al salir este nervio raquídeo por el conducto raquídeo, estas neuronas lo abandonan y se encaminan a través de un ramo comunicante blanco hacia uno de los ganglios de esa cadena simpática, donde estas van a realizar tres posibles trayectos. Uno puede hacer sinapsis con una de las neuronas postganglionales en el ganglio en el que se dirigió. Dos, estas pueden ascender o descender por esa cadena simpática y hacer sinapsis en alguno de los otros ganglios. O tres, estas pueden realizar una distancia variable en la misma cadena simpática y luego irradiar hacia afuera mediante uno de estos nervios simpáticos y dirigirse hacia uno de los ganglios simpáticos periféricos, donde hará sinapsis. Y pues en el caso de las neuronas postganglionales, estas van a tener su origen en uno de los ganglios de esa cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos, y que a partir de ahí las fibras postganglionales se van a dirigir hacia los distintos órganos y tejidos correspondientes. Tenemos las fibras nerviosas simpáticas en los nervios esqueléticos. Pues algunas de estas fibras postganglionales se devuelven a través de esta cadena simpática a los nervios raquídeos mediante los ramos comunicantes grises a todos los niveles de la médula. Estos son extremadamente pequeños y pueden viajar a cualquier parte del cuerpo del organismo a través de los nervios esqueléticos, y pues estos son encargados de controlar lo que vienen siendo los vasos sanguíneos, los músculos piloerectos, incluso las glándulas sudoríparas. Ahora tenemos la distribución de las fibras nerviosas simpáticas. Las fibras, como dijimos, estas van a distribuirse desde la vértebra torácica 1 hasta la vértebra lumbar 2.
En el caso de las fibras simpáticas pertenecientes a la vértebra torácica 1, se van a trasladar hasta la cabeza. En el caso de las fibras nerviosas simpáticas de la vértebra torácica 2 se van a dirigir hacia el cuello. En el caso de las vértebras torácicas 3, 4, 5 y 6 se van a dirigir hacia el tórax, y las pertenecientes a las vértebras torácicas 7, 8, 9, 10 y 11 se van a dirigir hacia el abdomen. Y en cuanto a las vértebras torácica 12 y vértebra lumbar 1 y 2 se van a dirigir hacia las piernas, y esta distribución por cada órgano va a estar determinada por el punto de el embrión en donde éste se haya originado. Ahora, en el caso de la naturaleza especial de las terminaciones nerviosas en la médula suprarrenal, tenemos que las fibras nerviosas simpáticas preganglionales recorren sin hacer sinapsis a través de estas cadenas simpáticas. Luego, por los nervios esplánicos hasta llegar a lo que viene siendo la médula suprarrenal. Allí acaban directamente sobre esas células neuronales modificadas que segregan noradrenalina y noradrenalina hacia el torrente circulatorio, y que desde el punto de vista embriológico estas células no son más que neuronas postganglionales. Ahora tenemos en el caso de lo que viene siendo la anatomía fisiológica del sistema parasimpático. Tenemos que las fibras nerviosas parasimpáticas salen del sistema nervioso central mediante el tercer, el séptimo, el noveno y el 10º par craneal. Tenemos en el caso de que hay otras fibras nerviosas parasimpáticas que abandonan la parte más inferior de la médula espinal a través del segundo y el tercer nervio raquídeo sacro, y en algunas ocasiones mediante los nervios sacros primero y cuarto. Y en torno al 75% de las fibras nerviosas parasimpáticas se encuentran en el nervio vago, es decir, el 10º par craneal, llegando así a casi todas las regiones torácicas y abdominales del tronco. Asimismo, tenemos que estos nervios parasimpáticos suministran estas fibras parasimpáticas al corazón, los riñones, los pulmones, el esófago, el estómago, la vesícula biliar, el páncreas, el hígado, la parte media del colon y a las porciones superiores de los uréteres. En cuanto a las fibras parasimpáticas del tercer par craneal, llegan al esfínter de la pupila y al músculo ciliar del ojo. Tenemos que en el caso de las fibras del 7º par craneal llegan a lo que vienen siendo las glándulas lagrimal, nasal y submandibular. Y las del 9º par craneal se distribuyen por la glándula parótida. Asimismo, tenemos que en el caso de las fibras parasimpáticas sacras que están en estos nervios pélvicos, atraviesan el plexo sacro formado por los nervios raquídeos a cada lado de la médula mediante a los niveles S2 y S3, y a continuación se distribuyen por todo lo que viene siendo el colo descendente, el recto, la vejiga urinaria y las porciones inferiores de los uréteres.
y pues asimismo estos envían señales nerviosas a los genitales externos para producir la erección. Al igual que el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático también posee neuronas preganglionales y postganglionales. Sin embargo, a excepción de algunos pocos nervios parasimpáticos craneales, estas fibras nerviosas simpáticas atraviesan todo el recorrido sin interrupción hasta llegar al órgano que van a controlar, y allí en las paredes de esos órganos se encuentran las neuronas postganglionales. Y pues las fibras preganglionales hacen sinapsis con esas neuronas postganglionales, y las fibras postganglionales son extremadamente pequeñas y las abandonan para inervar los tejidos del órgano correspondiente. Mi nombre es Jerry y yo les voy a hablar acerca de las fibras colinérgicas y adrenérgicas. Las fibras colinérgicas son aquellas encargadas de la liberación o segregación de acetilcolina como medio de transporte para que se cumpla la sinapsis. Mientras que las fibras adrenérgicas son las encargadas de liberar noradrenalina para cumplir con esta misma función. Todas las neuronas preganglionares, tanto del sistema nervioso parasimpático como del sistema nervioso simpático, son colinérgicas y a su vez se encargan de excitar a las neuronas postganglionares. Al igual que las preganglionares en el sistema nervioso parasimpático, las neuronas postganglionares en este mismo sistema son colinérgicas. Todas. Mientras que en el sistema nervioso simpático, la mayoría de estas son adrenérgicas. Y únicamente se excluyen a esta regla las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y algunos vasos sanguíneos, los cuales son colinérgicos. Existen varios mecanismos para su secreción y eliminación, entre los cuales mencionaremos a tres. La secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas postganglionares, las cuales en este proceso se sintetizan estos medios de transporte en las varicosidades, dentro de las cuales se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras de acetilcolina y noradrenalina, dentro de la cual existen una alta cantidad de mitocondrias, las cuales se encargan de aportar el ATP necesario para la síntesis de estas mismas. Luego, podemos hablar acerca de la síntesis de la acetilcolina, la destrucción después de su secreción y su duración de acción. La síntesis, como ya mencioné, ocurre en las terminaciones y en las varicosidades. Después de haber sido segregada, permanece unos segundos para luego ser desintegrada en dos tipos de iones, un ion acetato y un ion colina. Todo esto catalizado por la enzima acetilcolinesterasa. Por último, este ion de colina va hasta la terminación nerviosa postganglionar para iniciar de nuevo con el proceso de síntesis, y así seguir sucesivamente. Por último, encontramos la síntesis de noradrenalina, su eliminación después de la acción y su duración. Al igual que en la anterior, su síntesis comienza en el exoplasma de las terminaciones nerviosas, pero esta síntesis se completa realmente en las vesículas secretoras. Esta sigue tres vías: la recaptación por transporte activo, en primera instancia; en segunda instancia, la difusión desde las terminales de las neuronas hacia los fluidos contiguos y luego hacia la sangre; y por último, la destrucción por medio de enzimas tisulares, como la monoaminoxidasa, la cual tomará alrededor de unos segundos. Sin embargo, cuando son producidas por las glándulas suprarrenales, la adrenalina y la noradrenalina, estas se van hasta la sangre y pueden durar de 1 minuto a más. Receptores de los órganos efectores. Antes que la acetilcolina, la noradrenalina o la adrenalina, segregadas en una terminación nerviosa autónoma, pueden estimular un órgano efector. Primero deben unirse a sus receptores específicos en las células correspondientes. El receptor está situado en la parte exterior de la membrana celular, ligado como un grupo proteico a una molécula proteica que atraviesa toda la membrana celular.
Cuando las sustancias transmisoras se fijan al receptor, esta circunstancia provoca un cambio de configuración en la estructura de la molécula protética. A su vez, por regla general, la molécula modificada excita o inhibe a la célula, causando un cambio en la permeabilidad de la membrana celular frente a los diversos iones, o también activa o inactiva una enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora donde sobresale hacia el interior de la célula. La excitación o inhibición de la célula efectora mediante un cambio en la permeabilidad de su membrana es dada a que la proteína receptora forma parte integrante de la membrana celular. Cualquier cambio en la configuración de su estructura normalmente abre o cierra un canal iónico a través de los intersticios de la molécula protética, modificando la permeabilidad de la membrana celular frente a los diversos iones. Por ejemplo, los canales iónicos para el sodio o para el calcio suelen quedar abiertos y dejan entrar rápidamente sus iones respectivos en la célula, lo que normalmente despolariza la membrana celular y excita a la célula. En otras ocasiones se abren los canales de potasio para permitir la difusión de dichos iones fuera de la célula, y esto suele inhibirla debido a que la pérdida de iones de potasio electronegativos crea una hipernegatividad en su interior. En algunos casos, el medio iónico intracelular modificado suscitará una acción celular interna, como el efecto directo que ejercen los iones de calcio para favorecer la contracción de un músculo liso. Otro modo de funcionamiento habitual en los receptores consiste en activar o inactivar una enzima u otro producto intracelular dentro de la célula. La enzima suele estar ligada a las proteínas receptoras en el punto en el que el receptor sobresale hacia la parte interna de la célula. Por ejemplo, la unión de la noradrenalina en su receptor en el exterior da muchas células, aumenta la actividad de enzimas de adeninotociclasas dentro de una célula, y esto produce la formación de monosfosfato de adenosina cíclico. No es fácil de entender cómo una sustancia transmisora autónoma es capaz de causar una inhibición en algunos órganos o en excitación en otros. Esto suele venir por la naturaleza de la proteína receptora presente en la membrana celular y el efecto que produce la unión al receptor sobre la configuración de su estado. En cada órgano es probable que las acciones resultantes sean diferentes de que las células sucedan en otros. Voy a explicar qué es la activación simpática y parasimpática de nuestros órganos concretos. Primeramente comenzamos a decir que la activación simpática es la que contrae nuestras fibras meridionales, como lo son la contracción del iris y la dilatación de la pupila. Todo lo contrario pasa en la parasimpática, que contrae las dos. Esto pasa por el incremento del exceso de luz que entra en nuestros ojos. Luego vamos con la glándula sudoríparas, que como su nombre lo dice es el incremento de sudor excesivo que entra a nuestro cuerpo. En la parasimpática aún no se ha encontrado ningún efecto. Luego continuamos con el corazón, que generalmente es la actividad cardíaca y el flujo sanguíneo. En la simpática esto aumenta, mientras tanto que en la parasimpática el flujo disminuye y la actividad cardíaca igual. Ya que sabemos todo eso, procedemos a decir que comienza con las estructuras endodérmicas y el conjunto hepático. La vesícula biliar, el uréter, la vejiga urinaria y nuestros bronquios. Todos estos efectos llevan a la glucosa al hígado, aumenta la glicemia, aumenta la actividad mental y aumenta el músculo esquelético. En cambio, en la actividad parasimpática es todo lo contrario. También se ha encargado de la sexualidad masculina y femenina. Mi nombre es José Rodríguez y le hablaré sobre la función de la médula suprarrenal y los reflejos autónomos. Cuando hablamos de la médula suprarrenal, nos referimos a la parte interna de la glándula suprarrenal, un órgano pequeño situado encima de cada riñón. Este produce sustancias químicas como la epinefrina, la adrenalina, y la norepinefrina, la noradrenalina, que participa en la transmisión de impulsos nerviosos. Como promedio, más o menos el 80% de la secreción corresponde a la adrenalina y el 20% a la noradrenalina, aunque sus proporciones relativas pueden cambiar considerablemente en diferentes condiciones fisiológicas. La noradrenalina produce la contracción de todos los vasos sanguíneos,
Aumenta la actividad cardíaca, inhibe el tubo digestivo y dilata las pupilas oculares. No obstante, la adrenalina realiza las mismas funciones que la noradrenalina con algunas diferencias, como mayor activación cardíaca, contracción más débil de los vasos sanguíneos y efecto metabólico 5 a 10 veces mayor. Ahora, ¿cómo se integra la médula suprarrenal en el funcionamiento del sistema nervioso simpático? La adrenalina y la noradrenalina casi siempre se liberan de la médula suprarrenal al mismo tiempo, que se excitan los diversos órganos directamente por la activación simpática generalizada. Por tanto, en realidad estas estructuras pueden estimularse por dos vías, la directa a través de los nervios simpáticos y la indirecta a través de las hormonas de la médula suprarrenal. Estos dos se potencian entre sí. En la mayoría de casos no se puede sustituir uno al otro. Por ejemplo, la destrucción de las vías simpáticas directas van hacia los distintos órganos corporales. No anula su excitación simpática debido a la noradrenalina y adrenalina que todavía se liberan hacia la circulación sanguínea y producen una estimulación indirecta. Ahora nos surge una pregunta. ¿De qué manera se regula el sistema simpático y el parasimpático? Esto se realiza por el tono simpático y parasimpático. Su función es permitir que un solo sistema aumente o disminuya la actividad de un órgano estimulado. Este proceso puede llevarse a cabo gracias a la médula suprarrenal, ya que gran parte del tono global del sistema nervioso simpático deriva de la secreción basal de adrenalina y noradrenalina. Si se llega a perder el tono, nada más cortar un nervio simpático o parasimpático, el órgano inervado pierde su tono respectivo, por lo que puede ser regulado por su actividad. Con respecto a los reflejos autónomos, muchas funciones viscerales del cuerpo están reguladas por los reflejos autónomos. Por ejemplo, los cardiovasculares, varios reflejos del aparato cardiovascular sirven para controlar la presión arterial y la frecuencia arterial, como por ejemplo el reflejo vasoreceptor. El digestivo va con respecto a todo el tubo digestivo, como por ejemplo al oler un alimento apetitoso en presencia de una comida, se pone en marcha la boca hasta los núcleos salivales. Otro sería el vaciamiento de la vejiga urinaria, reflejos sexuales, secreción del páncreas, sudoración, etc. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Georgia Rodi, aula 10303 y yo le voy a exponer sobre la estimulación de órganos aislados o estimulación masiva por parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. La activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático puede activarse de forma masiva. Esto ocurre cuando el hipotálamo es activado por un evento como un estímulo doloroso o emocional muy intenso, produciéndose una reacción generalizada en todo el organismo. Esta es conocida como reacción de alarma o estrés, de lucha o huida, fight or flight. Con la descarga simpática masiva, el organismo se pone en marcha para llevar a cabo una actividad muscular enérgica. Número 1. Aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo en los músculos y la fuerza muscular. Como número 2, la disminución del flujo sanguíneo en los órganos innecesarios para una actividad rápida. Como número 3, aumento del metabolismo celular de forma generalizada. Número 4, aumento de la concentración sanguínea de glucosa. Número 5, aumento de la actividad mental. Todo ello permite realizar una actividad física rápida, enérgica, frente a situación de estrés. Otras veces, la activación del sistema nervioso simpático se produce de forma selectiva o aislada. Por ejemplo, en el proceso de regulación térmica, donde se controla el sudor y el volumen de sangre que pasa por la piel sin que se vean afectados otros órganos. La activación del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, se relaciona con el proceso de descanso, rest and digest, y su activación está orientada al ahorro de energía. Así, la activación parasimpática produce una disminución de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de conducción, seno auricular y auriculoventricular, etc. Puede ocurrir una descarga parasimpática con síntomas como náusea, vómito, aumento del
peristaltismo intestinal, entre otros. Sin embargo, la mayor parte de los reflejos parasimpáticos son relativamente específicos o localizados, así como por ejemplo es posible una bricardia por estímulo vagal sin otras alteraciones, ya que los reflejos parasimpáticos cardiovasculares suelen actuar solo sobre el corazón. Otro ejemplo es el reflejo de vaciamiento rectal sin afectación del resto intestinal. Gracias.